Bueno, a ver, lo que pasa acá es que este capítulo, que es el 5, está lleno de imágenes. Así que si me estás escuchando y se trata de algo de estudio y no solo curiosidad, por favor, ten a mano un PDF y mira las imágenes. Empiezo. Capítulo 5. Termógrafo. Promedios de temperatura. Termógrafo. El termógrafo es un instrumento inscriptor que registra continuamente la temperatura del aire. La parte esencial del instrumento puede ser de dos clases. 1. Un tubo metálico de sección elíptica lleno de alcohol. Este tubo tiene una curvatura y uno de sus extremos fijos. Cuando la temperatura se eleva, el alcohol, al dilatarse, tiende a enderezar el tubo. El movimiento del extremo libre por medio de un juego de palancas se transmite amplificado a una pluma inscriptora. 2. El otro sistema consiste en dos láminas de metales diferentes y encorvadas. La lámina externa es de un metal que se dilata y contrae más que la lámina interna para una igual variación de la temperatura. Un extremo de este par de láminas se halla fijo cuando la temperatura aumenta. La lámina externa, por su mayor dilatación, tiende a arrollar al par metálico. Por la misma razón, cuando la temperatura baja, el par de láminas tiende a enderezarse. El movimiento del extremo libre por medio de un sistema de palancas se transmite amplificando a una pluma inscriptora. La otra parte fundamental del aparato consiste en un tambor metálico que, por medio de un instrumento de relojería, da una vuelta por semana. Sobre el tambor se halla arrollada una faja de papel reticulado, en la que con trazos horizontales se indican las temperaturas y con trazos verticales, curvos, se indican las horas. Las fajas se cambian los días lunes a las 8 de la mañana. Al mismo tiempo se pone tinta en la pluma y se da cuerda al reloj. Control de la hora y de la temperatura. Los termógrafos, si bien tienen la ventaja de indicar la temperatura en cualquier instante debido a que no son del todo sensibles y exactos, sus indicaciones siempre están afectadas por errores. Por ello, deben estar sometidos al control de las observaciones directas efectuadas a horas fijas. 1. Para verificar la marcha del aparato de relojería y 2. Para verificar las temperaturas inscriptas. Con esta doble finalidad, al efectuarse las observaciones tridiurnas, a las 8, a las 14 y a las 20, el observador debe mover suavemente la pluma inscriptora hacia arriba y hacia abajo de su posición de equilibrio. De esta manera, la pluma efectuará sobre la faja un trazo vertical. Si el aparato de relojería marcha en buenas condiciones, en todos los casos el trazo coincidirá con la línea curva que señala la hora correspondiente. Si el aparato reiteradamente adelanta o atrasa, la marcha se corrige por medio de una palanquita que se encuentra en el tambor. Con la ayuda de los mismos trazos y del reticulado de la faja se reduce la temperatura que el aparato registró en las horas de observación directa. Generalmente existe diferencia entre el valor del termógrafo y el de la observación directa. Corrección de los valores. Los valores que da el termógrafo solamente pueden ser utilizados una vez corregidos por medio de las observaciones directas. Para ello, el primer trabajo a efectuar es calcular la diferencia de valores para cada observación directa. Así, por ejemplo, acá te muestro un cuadro, así que tenés que ver la imagen. B. Por medio de la curva del termógrafo hay que calcular las temperaturas que probablemente se habrían leído en el termómetro en las horas intermedias, transcurridas entre dos observaciones directas. C. Si la diferencia entre el valor del termógrafo y el valor de la lectura directa se mantiene constante para dos observaciones seguidas, no hay ninguna dificultad para conocer las temperaturas que probablemente se habrían leído en las horas intermedias. Es el caso que se presenta en el ejemplo, entre las 8 y las 14. En este ejemplo especial, a cada temperatura que indica la faja se le sumará la diferencia constante de 1 grado y se tendrá, acá se ve otro cuadro, tienen que tener la imagen,
Si la diferencia no se mantiene constante, es necesario calcular la diferencia que hubiera existido en cada una de las horas comprendidas entre las dos observaciones directas. Se dijo hubiera existido porque en estas horas no se han realizado lecturas directas del termómetro. Para ello se supone que la diferencia fue creciendo o disminuyendo. En relación directa a las horas transcurridas, en el ejemplo anterior, se tiene otro cuadrito. En el término de 6 horas, de las 14 a las 20 horas, la diferencia ha aumentado en 0 grados 6 minutos. Dividiendo este valor por el número de horas transcurridas, 0 grados 6 minutos dividido 6 es igual a 0 grados 1 minuto. Se obtiene el crecimiento por hora. Conocido el valor del crecimiento por hora y, asimismo, el valor de la diferencia al efectuarse la primera observación, se tienen todos los elementos para calcular la diferencia que hubiera existido en cada hora y, con ello, las temperaturas corregidas. Las operaciones descritas en los puntos F y G se llaman interpolación de las diferencias o errores. Para facilitar la tarea, los cálculos se disponen de esta forma. Y ahí tienen otro cuadrito. La tarea de la corrección de los valores del termógrafo u otros aparatos registradores, barógrafos, hidrógrafos, etc., ha sido apreciablemente simplificada en el Weather Bureau de Estados Unidos por medio de un dispositivo consistente en una cartulina con muescas y su respectivo hilo de goma o gomita. La cartulina debe ser rígida y de forma rectangular. Los lados mayores se gradúan con las unidades del elemento climático a corregir, décimas de grado centígrado, décimas de milibares, etc. En los lados menores se indican los valores horarios, figura 19. Su uso es relativamente sencillo. Se procede a efectuar las diferencias entre los valores de cada observación directa y los valores de la faja registradora. Los resultados obtenidos indicarán en qué muescas de la cartulina se debe colocar el hilo de goma. En la intersección de la gomita y las líneas horarias, verticales, se podrán leer las correcciones a realizar, líneas horizontales. La aplicación de este método de corrección es sumamente práctica según puede apreciarse en el ejemplo siguiente. Y ahí hay otro cuadrito y una página entera con un gráfico. Sobre el lado izquierdo de la cartulina se coloca la gomita en la muesca correspondiente a 1 grado y en el lado derecho en la muesca de 0 grados 2 minutos. Las correcciones resultantes son, véase figura 19, que sumadas a los valores del termograma o faja del termógrafo suministran la temperatura corregida. En este ejemplo hipotético, la diferencia respecto del termógrafo correspondiente a las 14 pertenece a la recta determinada por las discrepancias de las 8 y 20 horas. Cabe aclarar que generalmente esto no sucede y la segunda diferencia, es decir, la de las 14, queda por encima o por debajo de la recta. Esto no representa ningún inconveniente, pues la gomita se mantiene en el valor correspondiente a las 14 por medio de un alfiler. Temperatura media diaria. La temperatura del aire en un día sufre muchas modificaciones. Esto se debe a las diferentes alturas que adquiere el Sol, al pasaje de nubes, al cambio de la dirección del viento, etc. Por causa de estas modificaciones, la temperatura durante un día acusa un sinnúmero de valores. Cuando se desea comparar la temperatura de 2 días distintos, esta gran variedad de valores es un gran inconveniente. Por ello, para condensar de forma sencilla las temperaturas habidas durante un día, se recurre a la temperatura media diaria. Este valor se puede calcular por distintos métodos. A. Sumando y promediando las temperaturas registradas en las 24 horas del día. Este método solamente se puede aplicar en los observatorios que efectúan observaciones a cada hora o bien en aquellos que poseen termógrafo. B. Sumando y promediando entre 3 observaciones diarias de las 8, las 14 y 20 horas. Se dijo más arriba que este promedio es aproximadamente igual a lo que se obtiene promediando las 24 horas. El método señalado es usado en la República Argentina. C. Sumando y promediando las temperaturas mínima y máxima del día. Este último método es muy sencillo y da promedios bastante satisfactorios. Es aplicado en la Oficina del Tiempo, Weather Bureau, de Estados Unidos de América.
Temperatura media mensual. Cuando se desea comparar las temperaturas de 2 meses, como dentro de cada mes se han registrado temperaturas muy diversas, la comparación resulta muy complicada. Por ello, todas las temperaturas sabidas en un mes se condensan en un solo valor, por medio de la... ¡Ay, qué sueño, la puta madre! Por medio de la temperatura media mensual. La temperatura media mensual se calcula sumando la temperatura media diaria de todos los días y dividiendo, o sea, promediando, esta suma por el número de días que posee el mes. Temperatura media anual. Para caracterizar las temperaturas sabidas durante todo un año se recurre a la temperatura media anual. Esta temperatura se calcula aprovechando los valores de las temperaturas medias mensuales. Se suman las 12 temperaturas medias mensuales y esta suma se divide, o promedia, por 12. En realidad deberían sumarse todas las temperaturas medias diarias y dividir la suma por 365, pues se debe tener en cuenta que, mientras febrero tiene 28 días, 4 meses tienen 30 días y los 7 restantes 31. El resultado de los meses con pocos días, 28 y 30, influyen en la determinación del promedio anual más que los meses de 31 días. La aritmética indica que es correcto efectuar promedio de promedios, únicamente cuando todos los promedios parciales son el resultado del mismo número de valores. En caso contrario, el promedio general puede ser completamente erróneo. Por ejemplo, y acá te muestran un ejemplo de cuando puede salir erróneo. En cambio, el verdadero promedio general es... Y ahí te muestran cómo es el verdadero promedio general. Es decir, que el promedio de promedios acusa un error de más 0,67, acercándose así al promedio parcial de 3 valores y no al de 6. En la práctica se comete un error muy pequeño al calcular la temperatura media anual promediando las 12 temperaturas medias mensuales. Temperaturas normales. En los 3 promedios citados, media diaria, media mensual, media anual, el valor que se obtiene representa la temperatura del tiempo reinante en una fecha dada. Por ejemplo, para la ciudad de La Plata, temperatura media diaria de 15 de junio de 1948, temperatura media mensual de diciembre de 1950, temperatura media anual de 1966. Para calcular las medias mensuales y medias anuales de los otros elementos del clima, tensión de vapor, velocidad de viento, etc., se procede de la misma forma que para la temperatura. Lo mismo ocurre con las medias diarias, solo que en este caso no se aplica el método C. Pero tratándose de las precipitaciones, lluvia, nieve, etc., en vez de las medias diarias mensuales y anuales, deben calcularse las sumas diarias mensuales y anuales. Ya sigo. Descansa. Cuando se desea representar las temperaturas que caracterizan el clima de una localidad, se recurre a los promedios llamados normales. Los valores normales son índices eminentemente climatológicos y sirven para estudiar, comparar y clasificar los climas. Para calcular esta clase de promedios es indispensable que en el lugar considerado se hayan efectuado observaciones continuadas durante muchos años. 30 por lo menos. Lo ideal es disponer de series de 40, 50 o más años. Las temperaturas normales, como su nombre lo indica, representan la temperatura media típica que corresponde al clima de la localidad. También se puede decir que son la temperatura media que debería registrarse todos los años si el tiempo no acusa diferencias de un año a otro. Los métodos de cálculo que se explican seguidamente para hallar las temperaturas normales y temperaturas medias horarias normales son los mismos que se aplican cuando se desea determinar los valores normales y valores medios horarios normales de los restantes elementos del clima: presión atmosférica, humedad relativa, nubosidad, tensión de vapor, etc. Temperatura normal diaria. Existen varias clases de temperaturas normales y las más usuales son la diaria, la mensual y la anual. La temperatura normal diaria es la temperatura media que debería registrarse en un día dado del año, si el tiempo fuera el mismo todos los años. Si se dice que la temperatura normal del 3 de junio es de 11 grados, para un pueblo A,
Situado en la provincia de Buenos Aires, ello significa que si no hubiera diferencias de tiempo de un año a otro, todos 2 años, el día 3 de junio debería registrarse una temperatura media de 11 grados. En consecuencia, toda vez que un 3 de junio se acuse una temperatura media de 11 grados Celsius, se dirá que la temperatura de ese día fue normal. Puede ser que la temperatura media de un 3 de junio sea más alta o más baja que la normal. Por ejemplo, si fuese del 13,5 Celsius, se tendría que la temperatura de ese día fue 2,5 grados Celsius por sobre lo normal. En cambio, si se tiene 9,5 grados Celsius de temperatura media, se dirá que fue de 1,5 grados Celsius más baja que la normal de la localidad. Para calcular las temperaturas normales diarias se procede así. Supóngase que se desea efectuar este trabajo para una localidad de la cual se dispone de 40 años de observaciones, por ejemplo de 1931 a 1970. Se comienza por conocer la normal de el 1 de enero. Para ello se suma la temperatura media del 1 de enero de 1931 a la media del 1 de enero de 1932, más la media del 1 de enero de 1933. Y así siguiendo hasta llegar al 1 de enero de 1970. La suma de estos 40 valores se divide por 40 y el promedio resultante será la temperatura normal del 1 de enero. De la misma manera se procede para los otros 364 días del año. Ya sigo, no puede ser, no paro de bostezar, boludo. Temperatura normal mensual. La temperatura normal mensual es la temperatura media que se debería registrarse en un mes dado del año, si el tiempo fuera el mismo todos los años. Si se dice que la temperatura normal de enero es de 25 grados Celsius para una localidad dada de Córdoba, ello significa que si no hubiera diferencias de tiempo de un año a otro, todos los años del mes de enero debería acusar una temperatura media de 25 grados Celsius. En consecuencia, cada vez que enero registre una temperatura media de 25 grados Celsius, se dirá que la temperatura del mes fue normal, o sea, ni más alta ni más baja de lo que corresponde a la localidad. Para calcular las temperaturas normales mensuales se procede así. Supóngase que se desea efectuar este trabajo para una localidad de la cual se dispone también de 40 años de observaciones, por ejemplo del 31 al 70. Se comienza por conocer la normal de enero. Para ello se suma la temperatura media de enero de 31 más la del 32, siguiendo así hasta la del 70. La suma de estos 40 valores se divide por 40 y el promedio resultante será la temperatura normal de enero. De la misma manera se procede para los otros 11 meses del año, conociendo las temperaturas normales mensuales de una localidad. Finalizar cada mes. Por diferencia se sabe si este ha sido más caluroso o más fresco de lo normal. Ello es muy útil para saber si las condiciones térmicas del mes transcurrido resultaron favorables o desfavorables a los cultivos de la región. Temperatura normal anual o del lugar. La temperatura normal anual es la temperatura media que debería registrarse cada año si el tiempo fuera el mismo todos los años. Se está volviendo muy redundante esto, perdón. Es un valor climatológico muy usado para comparar los climas de diversas localidades que para el agrónomo tiene un valor muy relativo, a menos que se indique la normal del mes más caluroso y la del mes más frío del año. Para comparar climas de altura tiene valor en la zona ecuatorial. Para calcular la normal anual, suponiendo que la misma serie de años en los casos anteriores se suman las temperaturas medias anuales de los 40 años y después se divide por 40. Temperaturas medias horarias normales. Un aspecto muy importante en el estudio del clima de un lugar es conocer la marcha típica de la temperatura durante el día, o la llamada variación diaria periódica de la temperatura. Dado que esa variación es diferente según las épocas del año, el estudio de la marcha típica se efectúa para cada uno de los 12 meses del año, o para cada una de las 4 estaciones. También se puede realizar para el año en conjunto, pero generalmente en este caso su valor informativo es pequeño, salvo en regiones ecuatoriales. A los fines indicados
se apela a las llamadas temperaturas medias horarias normales. Su cálculo se efectúa de tal manera que las causas accidentales que modifican la marcha diaria de la temperatura, nubes, cambios de viento, etc., resultan eliminadas casi por completo. Para calcular las temperaturas medias horarias se procede así. Por ejemplo, se desea conocer las temperaturas horarias de la ciudad de Concordia correspondientes al mes de enero. Se cuenta para ello con los mismos años esto. Ah, no, acá dice otros. Ahora datos de 60 años, de 1911 a 1970. Se comienza por calcular la temperatura media horaria correspondiente a la 1 hora de enero. En enero de 1911 se tomó la temperatura de la 1 hora de los 31 días del mes. Lo mismo habrá ocurrido en 1912, en el 13 y así hasta el 70. Es decir, que en los 60 años se habría observado la temperatura a la 1 hora de enero 1860 veces. Pues 31 por 60 es igual a 1860. Sumando estas 1860 temperaturas y dividiendo luego por 1860, regalo, se obtiene la temperatura media horaria normal correspondiente a la 1 hora de enero en Concordia. Si el observatorio, como ocurre por lo general, dispone de los promedios de las temperaturas horarias mensuales para cada uno de los 60 años, es suficiente sumar los 60 promedios de la serie y luego dividir por 60. Terminó el capítulo. La verdad, feo, Feo, muchas imágenes. Pero bueno, espero que te sirva. Chau, éxitos.